Josué. Libro de Josué, capítulo 11. Libro de Josué, capítulo 11, del versículo 16 en adelante. Amén. Amén. ¿Lo tienes ya? Perfecto, entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabán, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Arac, que sube hacia el Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo, repite conmigo, por mucho tiempo. De nuevo, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los heveos. Bien, está atento, no se me distraiga, no se me distraiga. ¿Ya? Que moraban en Gabón. Todo lo tomaron en guerra. Diga, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón y de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anasenos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Padre, en esta tarde, háblame, ministrame, transfórmame y revélate a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Es muy importante que entendamos el principio espiritual que este extracto de las Escrituras nos está mostrando. Nos describe un tiempo de conquista, un tiempo de guerra, un tiempo de conflicto, de combate, de avance y resistencia. Y tiene un principio espiritual importante que tú tienes que aplicar en tu vida. Y lo primero es entender que tú puedes estar en el punto más alto de tu espiritualidad. Tú puedes estar en la sincronía máxima con el Espíritu Santo. Tú puedes estar caminando de forma íntegra en la perfecta, absoluta y total, plena y buena voluntad de Dios para tu vida. Y a pesar de eso, vas a tener que enfrentar dificultades y confrontaciones. No esperaba ningún amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Josué era un varón de guerra, ungido por el Señor, direccionado por el Padre, sujeto, obediente. Pero a pesar de su obediencia, de su sujeción, de su santidad, de su ministerio y su consagración, él tuvo que enfrentar conflictos y tiempos de guerra. Todo lo que Josué tomó, lo tomó por cumplimiento de las promesas de Dios, pero fue a través de la guerra. Dios lo determinó así. Dios decidiera que a Moisés se le abriera el rojo,
que le cayera el maná, que lo siguiera la nube, la columna de humo de noche, perdón, de día. Pero a Josué le tocó batallar. ¿Por qué Dios lo hace así? Yo te voy a decir por qué. Dios lo hizo de esta manera, iglesia, y tienes que entender esto. Escúchame bien, presta atención, no te distraigas. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque lo único que Dios regala, lo único que Dios entrega sin un precio a cambio, es su gracia. La comunión con Dios se trabaja, la unción se busca, la santidad se cuida, pero las batallas de Dios hay que ir a pelearlas. Tienes que decir fuerte eso. Hay una bendición de Dios para tu vida, pero a veces y en muchas ocasiones esa bendición vas a tener que tomarla por medio de la guerra. Lo acabamos de leer en este texto. Dios le había prometido una tierra fructífera a su pueblo, de bendición, de paz. La tierra que iban a poseer iba a ser una tierra buena. Pero cuando el pueblo fue a buscar esta promesa, cuando el pueblo fue a reclamar las palabras de Dios a su favor, cuando el pueblo fue a recibir esa bendición, no fue fácil. Y muchas veces ese es uno de los tantos problemas en el cual la mentalidad religiosa nos engaña y nos hace caer. A veces nos hace pensar que si Dios está con nosotros, entonces todo va a estar bien, nada malo va a pasar. Y eso no es así. Y escúchame, Jesús lo advirtió. Él dijo: en el mundo hallaréis aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. David dijo: muchas son las aflicciones del justo. No dijo del impío, no dijo del inconverso, no dijo del pecador. No dijo muchas son las aflicciones del que blasfema. No. Muchas son las aflicciones del justo. Mas de todas ellas, no de algunas, de todas las aflicciones que puedas llevar, de todas ellas te librará el Señor. Dios nunca dijo que esto iba a ser fácil. Pero lo que sí te prometió, ojo, escúchame con atención, lo que Dios sí te prometió es que en cada momento de pelea, de guerra, de dificultad y de aflicción, Él estaría contigo. Cuando el pueblo de Dios fue por la promesa de Dios, cuando los escogidos, los redimidos, los santificados, los apartados, los procesados, los direccionados por el Espíritu Santo fueron por la promesa de Dios, ellos encontraron oposición. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Te empiezas a santificar, empiezas a buscar de Dios, vienes a los cultos, das la milla extra y se empieza a levantar oposición y empieza a haber resistencia. Pero tranquilo, eso le pasó al pueblo de Dios y te va a pasar a ti, te va a pasar a ti, te va a pasar a ti, te va a pasar a ti. Tranquilo. Dios te prometió respaldo, te prometió puertas abiertas, te prometió bendición. Yo creo que sí, pero el cumplimiento de cada palabra de Dios sobre tu vida se obtiene a través de una batalla. Josué peleó por esas promesas. Y no te estoy diciendo esto para que te desanimes. No vine aquí a apagarte la fe. No vengo a matar tus sueños ni a aplastarlos en el piso. Vengo a decirte
que si batallas con fidelidad, Dios va a coronar tu esfuerzo. No, no, no. Si batallas con fidelidad, Dios va a coronar tu esfuerzo. Dale un aplauso al Señor por eso. Si hay algo que quiero que te lleves esta noche a tu casa, es esta verdad. La fe es un instrumento de guerra. La Biblia dice que la fe es un escudo. Y los escudos no son para pedir limosna. Los escudos no son para lanzarlos como un frisbee y mantenernos entretenidos y distraídos. Los escudos son instrumentos de guerra y la fe es un instrumento de guerra. Si no estás batallando, no estás usando la fe. Diga, ay, más fuerte. Josué vivió resistencia porque él se movió hacia el campo de batalla. La resistencia es lo que tú vas a enfrentar cuando te levantes para avanzar en fe. Tú no puedes pensar que porque haya resistencia Dios se olvidó de ti. No puedes pensar que porque esto se puso cuesta arriba Dios se olvidó, te abandonó, te dejó. Es que se puso muy complicado, es que se puso muy difícil, es que no siento, es que no veo, es que está costando, es que hay oposición. Dios no se olvidó de ti, absolutamente no. Todo lo contrario. Porque estás dando pasos de fe y resistencia, porque te estás sometiendo a Dios y resistencia, porque estás creyéndole a Jesús, hay guerra, porque vas a reclamar las promesas. Es que algo se va a levantar en tu contra, pero si te mantienes firme en Cristo y fiel a sus palabras, como que Dios es Dios, que vas a ver respuesta y vas a ver las promesas de Dios cumplidas sobre tu vida. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor por eso. Jesús estuvo 30 años dentro de la carpintería. Jesús estuvo 30 años. Nice. Pero cuando comenzó a dar pasos hacia la promesa de Dios sobre su vida, lo primero que ocurrió fue resistencia. Lo primero que ocurrió cuando Jesús se determinó a ir tras la voluntad del Padre sobre su vida es que se levantó oposición. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Mire, y basado en lo que leímos en Josué, hay tres cosas que te quiero decir. Tres cosas importantes que yo por lo menos rescaté de lo que leímos. Lo primero es que las promesas no se cumplen fácilmente. Mi hijo, mi hija, esto se lo voy a decir con todo el amor del mundo. Si usted quiere el camino fácil, se equivocó de camino. Si usted quería las cosas simples y regaladas, te equivocaste de camino, porque en esta ruta el camino es angosto y la puerta es estrecha. Alguien tiene que decir amén. ¿Quiere las cosas fáciles? Váyase a servir al diablo. ¿Quiere las cosas simples? Vaya y vuelve a hacerle caso a Satanás, porque él es capaz de darte la vida más tranquila del mundo con tal de llevarte de la manito al infierno. Las promesas que Dios te ha entregado van a demandar esfuerzo. Y muchas veces ese esfuerzo va a ser grande. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos se arrebata. El reino de los cielos se arrebata.
lo arrebatan los que están dispuestos a ser violentos en la guerra. Y esto muchas veces puede ser decepcionante para una generación que es hija de lo instantáneo. Para esta generación todo tiene que ser rápido. Que la entrega que hice por la compra, que la entrega que me llegue por la compra que hice por la aplicación me llegue mañana, que se demore 5 minutos, la conexión a internet más rápida, la velocidad de descarga más rápida, el viaje, el trayecto más corto, el vuelo sin ninguna escala, todo rápido, toda hora, todo ya. Pero ¿sabes qué? Dios no es un Dios de instantáneo. Dios no es un Dios de ahora ya. No, Dios es un Dios de procesos. Dígalo, Dios es un Dios de procesos. Tú no tienes idea la cantidad de personas que lo pierden todo en juegos de azar, en apuestas, en estafas piramidales, en sistemas de multinivel, en aplicaciones de inversión. ¿Sabes por qué? Porque quieren el camino fácil, porque no quieren el proceso del trabajo. Para una familia la llegada de un bebé es una bendición. Esperaba más, amén. Para una familia la llegada de un bebé es una bendición. Pero es un proceso. Y es un proceso largo, muchas veces incómodo y difícil. Todo lo bueno de Dios demanda esfuerzo. Lo segundo, es que muchas veces lo que Dios te prometió va a tardar más de lo que tú esperabas. En el versículo 18 dice que Josué tuvo mucho tiempo, que tuvo que pelear con todos, uno por uno. Y hay cosas que en Dios van a tardar, porque Dios es un Dios de proceso. Mira, hay mucha diferencia entre una sopa instantánea Maruchan y la cazuela de mi abuelita. Hay una diferencia abismal. Una demanda un proceso, cocción lenta, ingredientes, cuidado, amor. Demanda paciencia. Es una obra de arte en ejecución. Y tú eliges si quieres vivir el proceso de Dios, que demanda tiempos, que demanda fuego lento, que demanda ingredientes precisos. Tú eliges si quieres confiar en el proceso, si quieres esperar, si estás dispuesto a aguantar y a mantenerte firme. Si estás dispuesto a vivir el proceso de lo que Dios tiene para ti, tú decides si te quedas con eso o si te vas a quedar con una sopa rancia, con mal sabor, que la verdad ingredientes buenos no tiene. Los solteros y las solteras digan ay, un ay con vergüenza. Tú decides si quieres quedarte con lo rápido, con lo instantáneo, con lo fácil, o si estás dispuesto a esperar a recibir lo que el proceso de Dios tiene para ti. Lo tercero es que vas a recibir el rechazo de la gente. Cuando te determines a obedecer a Dios y empiezan a surgir las serpientes para rechazar, para criticar, para juzgar, para señalar tus errores, para cuestionar tus motivaciones, déjame decirte una cosa: si por obedecer a Dios hay personas que se levantan con esa actitud, tengo que decirte algo: vas por buen camino. En el versículo 19 dice: no hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel. No hubo quien hiciera paz cuando ellos decidieron avanzar por la promesa de Dios.
tienes que saber que a pesar de que muchas veces en tu vida hay unción, hay paz, hay respaldo, hay paciencia, hay trato, hay espera, a pesar de los maravillosos dones y características que Dios te ha dado, se va a levantar rechazo en contra tuya. Y esto lo ves en todas partes. Hoy, hace algunas semanas atrás, salimos a hacer un evangelismo creativo con los jóvenes. Y los chicos editaron un reel, lo subieron a redes sociales, y qué tremenda forma. O sea, si llegamos a gente en el paradero, ahí en el semáforo donde estábamos, si logramos ministrar a gente y llevar el amor de Dios a la calle en ese momento, a través de las redes sociales, ¡wow!, llegamos a mucha más gente. Inspiramos a otros, los motivamos y mostramos una forma creativa de llevar a Jesús a las calles. Pero nunca falta ahí que se asoman esos hijos del Gadareno por ahí y empiezan a comentar: oye, pero es que eso no sirve, oye, así no se hace, esa no es la manera de Dios, a Jesús eso no le gusta. Perdón, es que así lo leo yo. Eso no sirve para nada, eso es antibíblico. Y bla, 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 bla. Y te empiezan a decir cómo deberías orar, cómo deberías predicar, cómo deberías vivir, qué decisiones deberías tomar, cómo te deberías vestir. Y empiezan a soltar toda esa mugre que tienen dentro nomás. Óyeme bien, iglesia, yo te quiero decir algo importante. Yo sirvo a Cristo desde mi adolescencia. Desde que Cristo me salvó a los 16 años y jamás me aparté de sus caminos. Jesús me sacó de Egipto y nunca me fui a dar una vuelta por allá. Jamás volví a la porquería del mundo. He servido a Cristo con fidelidad. He recorrido Chile, del Morro de Arica a las Torres del Paine, evangelizando a Cristo a pie por las calles. A pie. Hay unos que si no los mandáis en vehículos, si no los transportáis, si no hay limusina no van. No, yo a pie. Hasta en las calles he dormido a causa de Cristo, por llevar su palabra. Me guardé virgen para mi esposa. Y cuando me casé, mi luna de miel y mis regalos se los ofrendé al Señor para construirle un templo a mi padre. Y cuando me iba a dar un gustito y me iba a comprar una moto, se la ofrendé a mis pastores para potenciar su llamado y su ministerio. ¿Usted piensa que yo le hago caso a uno de estos zopencos que habla a través de internet de cómo yo debo vivir el evangelio? ¿Usted cree que a mí me importa lo que ellos tengan que decir? Porque va a haber gente que te va a querer decir a ti cómo tienes que vivir el evangelio, que no conoce el precio que has pagado. Entonces esa gente ignórala. Esas son las opiniones que te sobran, las de los críticos por internet, los de los comentarios de TikTok e Instagram. Anda a buscarlo. Párate frente a ellos y pregúntales cómo se levanta un ministerio. Dile que sustenten una obra. Diles que edifiquen una obra para el Señor y que la mantengan y que esa obra permanezca. Desafíalo a salir del celular. Teología de cartón que no vale nada. No han pastoreado a nadie. No han discipulado a nadie. No le han predicado ni a sus papás. ¿Y te van a querer decir a ti cómo vivir el evangelio? ¡Ja! Y me van a decir a mí que no, que el diezmo no es de Dios, que el diezmo acá, que la plata acá, que la ofrenda acá. ¡Ja! ¡Ja!
Porque alguien que no ha pagado el precio no sabe cuánto pesa la mochila del evangelio. ¿Tú piensas que yo pierdo tiempo y oxígeno respondiéndole? ¡Ja! Me río nomás. Porque el rechazo, escúchame bien, el rechazo es parte del evangelio. A Jesús lo rechazaron. Y si tú estás siguiendo a Cristo, a ti también te van a rechazar. Hay gente que nunca va a estar en paz contigo. Y eso no es culpa tuya. Oye, Jesús tuvo discípulos, no multitud, discípulos, no oidores, no seguidores, no fans, discípulos que lo rechazaron. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, al que le pidió perdón, lo perdonó. Y al que se quiso ir, lo dejó irse. Y la Biblia en ninguna parte sale que Jesús fue detrás de Judas buscándolo. Ay, ¿dónde está? ¿Para dónde se fue? Es que sin él no puedo vivir. Es que si no le caigo bien, ay, no estoy en paz. Ay, es que si no tiene una buena opinión de mí, no puedo dormir. ¡No! Pero incluso aquí hoy día hay gente así, más buenos que Jesús. Que si alguien no te tiene buena, que si te miró feo, que si te rechazó, que si no te habló, que me bloqueó, que no me respondieron los WhatsApp, hoy que ya no me hablan más, hoy que me marginaron, bueno, ellos se la pierden. Usted preocúpese de que Dios lo tenga por obrero bueno y aprobado. Mira, y lo que te digo, te lo digo con doctorado en rechazo. A mí me han rechazado los que yo ayudé. Me han bloqueado. Me han murmurado. Me han descuerado. Con los que yo me quedé hasta las 3 de la mañana formándole su ministerio. Aconsejándolo hasta las 3 de la mañana en su casa. Para que conquistara la tierra prometida. Y te tengo una noticia. A ti también te va a pasar. Hoy no te estoy deseando mal, iglesia. Amado hermano, amada hermana. Lo que tienes que entender es que el rechazo es parte del proceso de Dios. Y en ese proceso está la voluntad perfecta de Dios sobre tu vida. Pastor, me está tratando de decir que por causa de Cristo la voy a pasar mal. Sí. Que me van a rechazar, que esto me va a costar, que voy a ser sometido a prueba, que voy a pasar por el desierto, que me van a tocar naufragios, que voy a tener que ir a la guerra. Sí, sí, sí y sí. Mira, y en inglés, yes, yes, yes and yes. Por si viajo. ¿Y por qué es así, pastor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Se pregunta Manuel. No me aguanté las ganas. ¿Por qué? Porque Dios tiene la macrovisión de tu vida. Escúchame bien, tú tienes una piececita del rompecabezas de tu vida. Dios tiene el rompecabezas completo y la caja. Y más encima, Él diseñó el rompecabezas. Entonces uno se pregunta, ay, pero es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué
qué se olvidaron de mí? ¿Por qué me rechazaron? ¿Por qué hay resistencia? ¿Por qué hay oposición? ¿Por qué tengo que vivir este proceso? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué hay que ser paciente? Porque Dios está mirando y dice, porque aquí voy a colocar unción, porque aquí voy a colocar santidad, porque aquí voy a colocar llamado, porque aquí voy a colocar respaldo, naciones, fuego, bautismo y avivamiento. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. ¡Woo! ¡Santo! Hay bendiciones que llegan del cielo. Eso es verdad. Pero si Dios te está diciendo que tu bendición hay que tomarla por la guerra vas a tener que tomarla. A Dios, y escúchame, esto es importante, no trates de entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Y si hay algo que Dios demanda es obediencia. Y pastor, ¿qué hago cuando veo estas batallas tan difíciles? Batalla tras batalla, batalla tras batalla. Oye, parezco Tom Hanks en Rescatando al Soldado Ryan. Oye, prueba tras prueba, frente tras frente, trinchera tras trinchera. Mira, te voy a decir lo que funciona cuando vienes de batalla, de guerra en guerra, de guerra en guerra. Y funciona porque a Josué le funcionó. Tienes que seguir peleando. Sigue orando. Sigue consagrándote. Sigue ayunando. Sigue congregándote. Sigue discipulándote. Porque así es como se pelea. Y las batallas van a demandar pelea. Y si Dios dice que tienes que pelear, pelea, pelea, pelea. Pelea por tu llamado, pelea por la promesa, pelea por su palabra, pelea por el cumplimiento, pelea por la voluntad de Dios sobre tu vida. Tomar el escudo de la fe es un acto de guerra. Congregarte es un acto de guerra. La palabra dice que cuando el pueblo de Dios Israel se unió, los filisteos vinieron a atacarlos. Porque el hecho de reunirse, de congregarse, de tomar posición, fue un acto de guerra. Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que pelear? Fácil. Hasta que se cumpla la promesa. El versículo 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. La tierra descansó, la guerra frenó, se acabó la batalla cuando Josué reclamó todo aquello que Dios le había prometido. En esta guerra tú eres un soldado. Usted no es una víctima. Eso es importante. La generación de víctimas, de los esclavos, de los pobrecitos, de los mente corta, de los fáciles de dibujar, esa generación murió en el desierto. Los que llegaron a la tierra prometida eran los que tenían mente de guerrero. Los que reclamaron la promesa eran los que tenían mente de guerra. No eres una víctima. No cometas el error que cometió Elías, que dijo: he quedado yo solo. Pobrecito de mí. Ay, Señor, apiádate de tu siervo, que estoy aquí solito, 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 pobrecito, me voy a morir. Dios lo miró y dijo: bájame 3 cambios, profeta. A ver, cambia esa mentalidad, cambia esa forma de pensar. Tú no estás solo, tú no estás sola en esto.
Todavía hay 7.000 más que no le doblan las rodillas a Baal. Y tú no estás solo en esto, no estás batallando sola. Hay iglesia que no se ha doblegado al poder del enemigo, sino que espera firme y paciente en la voluntad de Dios para su vida. Dale un aplauso al Señor por eso. Y lo último que te quiero aconsejar, para que sepas qué hacer cuando pareciera que la promesa de Dios tarda mucho, está en Hebreos capítulo 6 versículo 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de tu amor que has mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta Él, para plena certeza de la esperanza. Aquí está lo importante: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y dígalo más fuerte, y heredan las promesas. No te hagas perezoso, no renuncies, no te canses, no te aflijas, no te victimices. No esperes limosnas. Sino que imita a aquellos que toman la fe como un instrumento de guerra y con paciencia esperan para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. No necesitas paciencia para recibir todas las promesas de Dios, pero necesitas paciencia para recibir las mejores promesas de Dios. Mire, y lo que Dios determinó sobre tu vida va a pasar sí o sí. No importa las mentiras, no importan los obstáculos, mientras te mantengas firme en pie de guerra, Dios lo va a cumplir. Al final, Josué obtuvo todo lo prometido. ¿Pero por qué? Porque nunca se rindió. Así que en lo que demande guerra, tienes que pelear. Pelea por tu santidad, pelea por tu comunión, pelea por tu oración, pelea por tu familia, pelea por tu trabajo, pelea por tu economía, pero pelea, pelea, pelea. Si Dios te lo prometió, entonces tienes que pelear. Y mira, muchas personas de la generación actual, de estos últimos tiempos, rápidos, instantáneos, de tanta opinión, de tanta crítica fácil, son muy buenos para juzgar. Son muy buenos para tomarse el tiempo de analizar palabra por palabra, gesto por gesto, extracto por extracto, a ver qué dijo mal, a ver qué hiciste mal. Acusan y juzgan. ¿A quiénes? A los que están ocupados ganando victoria, 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 victoria. El que está trabajando y sirviendo y preocupado de su meta en el Señor no tiene tiempo para estar perdiéndolo, criticando a otro en redes sociales. Los mediocres, a ellos les sobra el tiempo. ¿Tú sabes lo que se necesita para ser exitoso? ¿Sabes lo que demanda ser una persona victoriosa? Demanda tiempo, dedicación, demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda sacrificio, demanda todo. ¿Tú sabes lo que se necesita para ser mediocre? Nada. No te cuesta energía. Para ser mediocre, haz este ejercicio. Llega a tu casa, siéntate, pon Netflix y quédate ahí.
Y listo. Y solita, la pobreza y la miseria van a llegar a tocarte la puerta. Solita. La gente mediocre que se dedica a editar video, a criticar a otros, a los que se atreven a dar pasos de fe, a los que creen, a los que confían, son gente floja. Porque sí, es bien fácil llegar y editar un video y subirlo a redes sociales y dármelas del gran teólogo. Es fácil, Lo difícil es salir a la calle a edificar. Lo difícil es ir y llevar el reino de los cielos a las personas que están yéndose al infierno. Tienes que saber esto, iglesia, y te tiene que quedar claro. Lo bueno de Dios viene de procesos largos. Del tamaño de tus promesas van a ser tus batallas. Quiero pedirte que te pongas en pie. Y si te vas a atrever, y esto se lo estoy diciendo a todos, si viniste por primera, segunda vez, si estás sirviendo, si eres líder, si te vas a atrever a dar pasos de fe como Josué, quiero pedirte que vengas para acá. Yo quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida. Si le vas a creer a Dios, si vas a confiar, si como Josué vas a batallar, si no te vas a conformar, si no te vas a quedar quieto, entonces ven, da pasos de fe, rompe. Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor Padre en el nombre de Jesús.